Y a esta hora de la mañana nos acompaña en estudios el analista político Santiago Cahuasquí para hacer una lectura a los 2 años de gestión del presidente Guillermo Lasso. Doctor Cahuasquí, gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido a la red de medios comunitarios de Corape. Muchísimas gracias, Alba. Un gusto estar en Corape con toda la audiencia del país. Gracias a usted por estos minutos. Inversión social, lucha contra la inseguridad y la corrupción, educación de calidad y generación de empleos ha sido algunos de los temas que han marcado el discurso del presidente Guillermo Lasso ante los medios de comunicación. Discurso que es apoyado por algunos sectores y cuestionado por otros. Estos temas están alejados de la realidad del país. ¿Qué lectura le deja este segundo año de gestión del mandatario? Bueno, hoy día justamente se cumplen ya 2 años de gestión del presidente Guillermo Lasso. Inició su gestión con algunas propuestas de campaña que han ido, conforme pasa el tiempo, diluyéndose, concretando otras y otras quedando pendientes. Pero sin lugar a dudas, si es que pudiéramos hacer una lectura objetiva y ecuánime de los pros y de los contras, creo que en los pros, rescatando los pocos aciertos quizás del presidente Lasso, es el cumplimiento, por ejemplo, del proceso de vacunación, este plan gratuito, universal, público de vacunación de 9 millones de personas en los 100 primeros días. Creo que ese fue un logro importante, relevante, que colocó al país en el contexto latinoamericano como uno de los países con mayor cobertura de su población respecto a personas vacunadas. Esto, sin lugar a dudas, en una primera etapa dinamizó un tanto la recuperación de la economía. Un segundo elemento también que se puede destacar es el incremento del salario básico unificado en $25. Ahora precisamente estamos, desde que el presidente Lasso está en el gobierno, con un incremento de $50 al salario básico unificado. Es sin lugar a dudas importante también el cumplimiento de esta oferta de campaña. Luego se viene lo que el presidente Lasso llamó el proceso de poner en orden la casa en el plano macroeconómico y especialmente respecto a las finanzas públicas y al equilibrio fiscal de las finanzas públicas. Y en esto el presidente Lasso plantea como un acierto también el pago de alrededor de $1.100 millones de la deuda externa. Esto que para el presidente Lasso es, digamos, un punto a favor, para otras versiones y para otras lecturas es, a pesar de que se ha reducido la deuda, es sin lugar a dudas un punto en contra, porque dentro de los puntos en contra pues encontramos, por ejemplo, que el Ecuador junto con Venezuela y Surinam no han podido recuperar el crecimiento de las economías de las familias que experimentaba el Ecuador antes de la pandemia. Es decir, somos de los 3 países en Latinoamérica, en toda Latinoamérica, que no ha podido recuperar el índice de crecimiento económico. Un elemento también importante en los contras es que la inversión pública ha disminuido. Hemos pasado del 2,1% del PIB en la inversión pública en el 2021 al 1,8% del PIB en el 2022. Y esto ha traído, Elba, un deterioro de los servicios públicos, una falta de capacidades por parte del Estado en la preservación de servicios de calidad y de garantía de derechos. Y esto justamente está incorporado en esta visión que tiene el gobierno de austeridad, de austeridad, de equilibrio de las finanzas públicas, paga la deuda de $1.100 millones, pero a costa, digamos, de un desequilibrio en el plano de los servicios públicos, de un desequilibrio en el plano de la garantía de derechos, que justamente ha sido una de las principales críticas. La falta de medicinas, la falta de equipamiento en las escuelas, especialmente en los ámbitos rurales, donde prácticamente muchas no tienen agua potable, muchas escuelas no tienen lo básico. Y, digamos, este enfoque de la austeridad, del equilibrio de las finanzas públicas, ha desequilibrado también el empleo en el Ecuador. Hemos pasado de tener un 57% de subempleo a incrementar en un 65% el subempleo. Hemos pasado de tener un empleo del 38% a reducir esta cantidad en 34%. Es decir, esos son los rubros, sumado también a un rubro negativo para la economía y para la sociedad ecuatoriana, que es que en los últimos 4 años no solamente le corresponde esto al presidente Lasso, sino también al expresidente Moreno, pero en los 4 años hemos experimentado, Elba, lo que podríamos denominar una segunda ola migratoria del Ecuador.
En los últimos 4 años han migrado, especialmente a los Estados Unidos, 190,000 personas. Es decir, 190,000 ecuatorianos y ecuatorianas han migrado, muchos de ellos en condiciones de irregularidad, hacia los Estados Unidos. Y un dato alarmante realmente respecto a la migración. Muchos ecuatorianos, para no pasar los controles migratorios, especialmente de México y de Guatemala, migran por la selva de este infierno verde que se ha catalogado a nivel internacional, que es la selva de Darién, una selva inhóspita de ríos, de quebradas en la frontera de México, de Panamá y de Colombia. Y según organismos internacionales, habrían atravesado por esa selva 8,200 niños ecuatorianos en los últimos 2 años. Eso, sin lugar a dudas, es una tragedia para el país, porque justamente evidencia lo alarmante que está atravesando justamente el país en cuanto a su situación económica y también a su situación política y social, digamos. Doctor Caguas, qué interesante las cifras y los datos que usted nos ha aportado en estos aciertos y desaciertos de esta gestión del presidente Guillermo Lasso, y usted trajo a la memoria una frase que él sabía mencionar mucho, y es poner en orden la casa, pero esta frase también fue cuestionada debido a varias promesas incumplidas en la gestión del presidente Guillermo Lasso, y debido también a que había algunos personajes de confianza de su gabinete que le ayudaban en esta misión de gobernar el país, y pues bueno, que decidieron dar un paso al costado, como el exministro del Interior Patricio Carrillo, el exministro de Gobierno Francisco Jiménez, y con ellos también le siguieron algunos otros funcionarios. ¿Cree que estas decisiones debilitaron el gobierno del presidente Lasso en estos últimos meses de gestión? Sí, me parece que los 2 años de gestión del presidente Lasso más bien han estado signados desde el comienzo con un proceso largo de inestabilidad, de conflicto en estos 2 últimos años, y pequeños episodios, intervalos de negociación, de gerenciamiento de las crisis, de gerenciamiento de los conflictos. Pero sin lugar a dudas, ha sido, digamos, la falta de autocrítica por parte del gobierno nacional, esa falta de entender que es un gobierno débil en su estructura, con apenas 12 legisladores de los 137 que tiene la Asamblea Nacional. Debía comprender el presidente Lasso que lo que estaba abocado a concitar era justamente acuerdos amplios con los diversos sectores, una política de entendimiento, de apertura, de concertación. Pero, digamos, en el primer escollo o la primera dificultad, la política del presidente Lasso cambió, y más bien lo que vimos luego es que para enfrentar las crisis, para enfrentar los desequilibrios políticos, lo que recurrió es más bien a una política de, digamos, de crispación, de interpelación, de incluso de criminalización de los actores movilizados, de estigmatización de la protesta social, de estigmatización también del adversario político. Empezó el presidente Lasso a alejarse de ese plano de estadista que intentaba en los primeros meses proyectar, a más bien un presidente que recurría al pugilato verbal, al pugilato político, dinamitando, querida Elba, quizás todos los puentes políticos que debía construir. Es decir, es un presidente que en el plano político evidenció una enorme incapacidad, una debilidad crónica de ponerse de acuerdo con los actores a los cuales estaba llamados a convocar, y eso provocó sin dudas más inestabilidad y más conflicto. Recordemos que, por ejemplo, tan pronto pasó lo del proceso de vacunación, hubo procesos de protesta social y de movilización. En junio del 2022 tuvimos casi 3 semanas de paralización del país, con una respuesta muy tibia y muy poco oportuna, muy poco eficiente por parte del gobierno nacional para desescalar el conflicto. Luego de eso tuvimos 3 propuestas de revocatoria del mandato al presidente Lasso. Tuvimos el intento de destitución del presidente Lasso por parte de la Asamblea, que obtuvo 80 de los 92 votos requeridos en ese entonces, en junio del 2022. Luego también tuvimos la presentación última del juicio político al presidente Lasso en marzo del 2023, y con el desenlace de la muerte cruzada, es decir, una figura traumática, la muerte cruzada,
pero hemos estado, digamos, a lo largo de estos 2 años en permanentes conflictos, en permanentes procesos de inestabilidad que el presidente no ha podido desescalar, no ha podido desactivar y no ha podido más bien tender justamente una política de entendimiento con los diferentes sectores. Eso lo que ha traído es sin lugar a dudas a esta consecuencia traumática para el país, que es la muerte cruzada. Y en este caso, este intento de destitución del presidente Guillermo Lasso en la Asamblea Nacional, luego de la disolución de la Asamblea Nacional con la muerte cruzada, pues varios sectores señalan que lo que hace es reflejar esas asperezas que tenía el Ejecutivo con el Legislativo. ¿Cree que estos conflictos también ocasionaron que parte y parte no logre cumplir al 100% sus actividades, su misión con el país? Sin lugar a dudas, como tú mencionas, Elba, es realmente la muerte cruzada una evidencia que el sistema político ha fracasado en las funciones centrales que tiene. Y esas funciones centrales es básicamente ser, primero, el legislativo, plantear proyectos de ley, el ejecutivo colegislar de manera armónica de acuerdo a lo que establece la Constitución, el legislativo fiscalizar, controlar al poder público y pues obviamente también el ejecutivo establecer políticas de alianzas con el legislativo, superar problemas, es parte de la política eso, pero hemos recurrido a la instancia menos indicada. Yo quisiera aquí hacer una acotación. A mí me parece que la muerte cruzada es una instancia traumática no solamente para el sistema político. La muerte cruzada es una figura traumática para el país, especialmente para la economía del país. La muerte cruzada lo que está provocando es un proceso de ralentización tanto del sector público como del sector privado. ¿Por qué, querida Elba? Porque en 3 meses vamos a ir a elecciones para legislativos y para presidente de la República. En 6 meses seguramente esas dignidades van a estar electas. Pero en 15 meses más vamos nuevamente a ir a las urnas para elegir las mismas autoridades. Y en 18 meses tendremos recién autoridades que puedan estar en periodos de 4 años. Es decir, la muerte cruzada no va a superar la crisis política, la muerte cruzada no va a superar el proceso de inestabilidad, más bien va a prolongarlo. Y esta prolongación de la inestabilidad y la crisis va a durar hasta mayo del 2025. ¿Por qué razón? Pues porque la economía se va a desincentivar, va a haber menos crecimiento económico, menos crecimiento del empleo y por tanto menos ingresos para las familias del país. Es por tanto la muerte cruzada una consecuencia traumática de lastimosamente los episodios de la clase política que no han podido llegar a puertos de acuerdo y más bien han preferenciado la pugna, el pugilato, el conflicto, que lastimosamente quienes van a ser afectados de estas discrepancias en el orden político va a ser la sociedad ecuatoriana en sus capacidades de afrontar las crisis económicas. Doctor Caguasquí, durante estos últimos meses que le queda de gestión al presidente Guillermo Lasso debido a la convocatoria de elecciones anticipadas, ¿qué cree le resta hacer al gobierno nacional? Porque desde varias carteras de Estado se ha señalado que están intentando reorganizar ese plan de trabajo para cumplir con algunos propósitos que tenían en estos 5 a 6 meses que le quedan de gestión. Sí, me parece interesante el enfoque que tú mencionas, porque creo yo que la muerte cruzada en el ámbito político no deja de ser una oportunidad para todos los actores. Es una oportunidad para la Revolución Ciudadana, para encontrar, digamos, un relevo generacional que no ha sido encontrado hasta hoy del presidente Rafael Correa. Es una oportunidad para que puedan volver a ser gobierno. Es una oportunidad también, Elba, e incluso a pesar de las cifras de credibilidad, de aceptación a su gestión del presidente Lasso que están muy venidas a menos, a pesar de eso no deja de ser incluso una posibilidad para la recuperación del propio gobierno, de resintonizar con esa clase media que le dio el triunfo, que nunca entendió el presidente Lasso, de resintonizar también con las preocupaciones centrales del Ecuador, que es el orden de la seguridad, de la educación, de la salud, especialmente yo diría en materia de seguridad, de demostrar que el Estado está presente para precautelar la seguridad de las familias. Creo yo que podría incluso el presidente Lasso reenfocar, redireccionar sus principales armas de gobierno para combatir justamente estas preocupaciones.
es una oportunidad para las demás fuerzas políticas, es una oportunidad incluso para los actores que no son conocidos y que quieren participar. Por tanto, pues van a ser elecciones muy singulares, muy complejas, porque van a desarrollarse en un corto tiempo, pero justamente habrá que estar vigilantes para que escoger al mejor, a la mejor opción para los ecuatorianos, porque estamos viendo justamente que esta muerte cruzada ha sido el fracaso del sistema político, el fracaso de los actores políticos que nos han conducido a este desenlace que es sin lugar a dudas traumático, y que podamos superar en esta elección este proceso de inestabilidad que lastimosamente, como menciono, se va a prolongar hasta mayo del 2025. Doctor Santiago Caguasquí, le agradecemos por su tiempo para los medios comunitarios de Corap. Ha sido un interesante análisis, ha sido interesante también tener su aporte y su conocimiento aquí en este espacio. Y gracias por hacer esta entrevista de manera presencial para todas las personas que nos ven y nos escuchan. Muchísimas gracias, Elba. Un gusto poder encontrarme en los estudios al fin de Corap, que quería justamente conocer la casa y mandar un saludo a todas las radios que amplifican la señal de Corap a nivel nacional. Muchas gracias.